saludo cordial a todas las personas que me brindan el honor de acompañarme. El tema de hoy se refiere al derecho constitucional a un medio ambiente sano, que se encuentra establecido en el artículo 4 de la Carta Magna. Revisaremos brevemente 3 casos acontecidos en el estado de Oaxaca, una entidad del sureste mexicano colindante con el estado de Veracruz. El primer caso es referente al río Papaloapan, ubicado al norte del estado, en la región hidrológica biocultural conocida como Cuenca del Papaloapan, que descarga su caudal en el Golfo de México. Los otros 2 se ocupan de los ríos Atoyac y Salado, ubicados en la región central del estado de Oaxaca y que prácticamente ya no tienen descargas oceánicas. Finalmente, revisaremos un caso internacional referido al río Atrato, que está ubicado en la región occidental de la República de Colombia. Como primer caso tenemos al río Papaloapan. En 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional para proteger los derechos humanos tanto colectivos como individuales y además se permitió defender por medio del juicio de amparo las omisiones de las autoridades. Bajo este amparo constitucional en el año 2012, un grupo de 30 personas tuxtepecanas decidieron hacer una defensa del río Papaloapan, por lo que entre su servidor y el licenciado Miguel Ángel Vázquez elaboramos una demanda de amparo que fue admitida por el juez tercero de distrito de la ciudad de Oaxaca. En esta demanda dijimos que el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a través de su ayuntamiento, omitía tratar las aguas residuales, arrojaba agua sin tratamiento al cauce del río y además permitía que otras personas también lo hicieran a través de drenajes tanto urbanos como industriales. Señalamos en un mapa los puntos donde salían los drenajes y puntualizamos los focos de contaminación con la ayuda experta de doña Rosita Oseguera, que conocía perfectamente la problemática del río. El juez ordenó el desahogo de una prueba pericial y el perito dictaminó durante el proceso que efectivamente las aguas del río significaban un problema para la salud, no solo de los seres humanos, sino también de los animales silvestres y domésticos, ya que contenían cantidades peligrosas de microorganismos fecales y además contenían plomo y cadmio, entre otros contaminantes peligrosos. El ayuntamiento en aquel entonces estaba presidido por el doctor José Manuel Barrera Mojica, quien era simpatizante de la causa ecologista, al fin médico preocupado por la salud de las personas. En cuanto conoció la demanda, se puso en contacto con la Comisión Nacional del Agua, les explicó el problema y en lo que se desahogaba el juicio, reactivó la planta de tratamiento de aguas residuales que actualmente se tiene en operación en la ciudad de Tuxtepec. Además, dio inicio a la construcción de un colector marginal sobre el Muro Boulevard e informó de estas acciones al juez federal, pidiéndole que dejara sin materia el juicio de amparo, a lo cual evidentemente nosotros dijimos que no, porque faltaban bastantes cosas. Un año después, el 31 de agosto de 2013, al dictar sentencia el juez federal, dijo, revisando el expediente, que el amparo era la vía correcta para que los ciudadanos reclamaran un derecho de medio ambiente. Dijo que efectivamente se había demostrado con las pruebas periciales científicas que el río se encontraba totalmente contaminado y significaba un riesgo y un peligro para la salud de los tuxtepecanos. Sin embargo, alegó que como solamente habíamos entregado las copias simples de los 30 quejosos, no se tenía por acreditado el interés legítimo para accionar los tribunales. Los quejosos, conocedores de la demanda, dijeron que se encontraban realmente desgastados por el largo juicio de un poco más de un año y las idas y vueltas a la ciudad de Oaxaca, y viendo que se había instalado ya o se estaba instalando la planta de tratamientos de agua y se estaba construyendo el colector de aguas residuales, aun cuando se trataba de un avance parcial, decidieron ya no pedir la revisión de la sentencia, por lo que dejamos en 2013 el caso como estaba. El segundo caso trata sobre los ríos Atoyac y Salado.
El 15 de diciembre de 2014, una persona de la ciudad de Oaxaca demandó por la vía de amparo al presidente de la República, al gobernador del estado de Oaxaca, a la Comisión Nacional del Agua, a 6 presidentes municipales y al Congreso del estado de Oaxaca. Los acusó de omitir proteger su derecho humano y el de la sociedad oaxaqueña al medio ambiente sano. También los acusó de contaminar el río Atoyagui Salado y los acusó de omitir acciones de saneamiento y la falta de justicia ambiental. El juez de distrito admitió la demanda, corrió traslado a las autoridades demandadas y algunas de estas le pidieron que se negara el amparo, ya que según ellos el quejoso carecía de interés legítimo para demandarlos. 4 meses después, el 17 de abril de 2015, al momento de dictar la sentencia, el juez de amparo dijo que el quejoso efectivamente no había comprobado que vivía cerca de alguno de los ríos, ni demostraba que la contaminación afectara su salud. En consecuencia, sobreseyó, es decir, dio por cerrado el juicio de amparo. El quejoso, que era un estudiante de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, decidió dejar las cosas como estaban en ese momento. Entre este caso que les acabo de narrar y el que voy a narrar ahora para Oaxaca, se llevó a cabo en Colombia un juicio sobre el río Atrato, del que les voy a hablar posteriormente. Entonces, continuando con los casos oaxaqueños, el 31 de marzo de 2017, que sería nuestro tercer caso, una persona de la ciudad de Oaxaca demandó por la vía de amparo al presidente de la República, al gobernador de Oaxaca, a la Comisión Nacional del Agua, a la Semarnat, a la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente y a 7 presidentes municipales. Les reclamó la omisión de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanear la contaminación de los ríos Atoyagui Salado, que atraviesan la ciudad de Oaxaca y las zonas conurbadas. Una vez enterados de la demanda, los demandados contraatacaron alegando que el quejoso carecía de interés legítimo para reclamar. Sin embargo, constaba en el expediente copia certificada de la credencial del elector, copia certificada de un mapa señalando su domicilio respecto al río y una copia certificada de una inspección ocular que había realizado la Defensoría de los Derechos Humanos y del Pueblo del Estado de Oaxaca, demostrando que esta persona vivía a 179 metros del cauce del río Atoyagui. El 23 de marzo de 2018, al momento de dictar sentencia, la juez de distrito o la jueza de distrito dijo que el quejoso sí tenía interés legítimo porque había demostrado vivir muy cerca del río. Dijo que no era necesario comprobar daños a su salud porque la Constitución no solo protege a las personas, protege también a la naturaleza. Y dijo que el río, a la vista de todo mundo, como un hecho notorio, se encontraba visiblemente contaminado. Además, dijo que las autoridades, a pesar de saber y pedirles informes, no habían demostrado que habían hecho acciones a favor del medio ambiente, es decir, habían sido totalmente omisas. Concedió el amparo a favor del quejoso y le otorgó 90 días a las autoridades para cumplir la sentencia, ordenando que los 3 niveles de gobierno tenían que coordinarse entre sí para 4 propósitos. Evitar el vertimiento de aguas residuales en el río Atoyagui. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico y de la protección al ambiente. Hacer limpieza de los ríos y finalmente ejecutar y operar infraestructura y servicios para prevenir y controlar la contaminación y mejorar la calidad del agua de los ríos Atoyagui Salado. Los vencidos en juicio, es decir, las autoridades, interpusieron un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito, quien el 23 de mayo del 2019, el año pasado, confirmó la sentencia. Tan pronto se supo que se había confirmado la sentencia, los diputados de este Congreso, de la reciente legislatura, de la actual legislatura,
a través de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento del Congreso del Estado, convocaron a más de 30 presidentes municipales que ya estaban vinculados al cumplimiento de la sentencia y se logró un compromiso conjunto para cumplir la sentencia, es decir, un acuerdo de voluntad política. Sin embargo, a 2 años de que se dictó la sentencia y a 1 año de que se ordenó su ejecución, todavía no ha sido posible su cumplimiento. Hay un grupo específico de trabajo para el saneamiento del río Atoyac y el Salado, y este grupo informa que el Congreso del Estado les autorizó para el ejercicio 2020 70 millones de pesos para acciones de saneamiento, y le dicen al juez que están en vías de cumplimiento de la sentencia federal. Ahora, expuestos los 3 casos de Oaxaca, me voy a referir al problema del río Atrato, el río más caudaloso de Colombia, que corre paralelo al Océano Pacífico, pero descarga las aguas en el Mar Caribe entre Colombia y Panamá. Este caso aconteció antes de que se resolviera el caso de los ríos Atoyac y Salado. Sucede que en las riberas de este río, desde hace algunos siglos, se han asentado comunidades afrodescendientes, que se les llaman comunidades negras, que viven de la pesca, la agricultura y la búsqueda artesanal de pepitas de oro en el lecho del río. Sin embargo, hace algunas décadas, grandes compañías mineras que se dedican a la explotación mecanizada de oro, plata y platino, removieron grandísimas cantidades de arena, de humus y de lodo, destruyendo los ecosistemas, perturbando la vida animal y humana y causando daños a la salud por el uso industrial de muchas, pero muchas toneladas de mercurio. Ante ello, las comunidades decidieron acudir a los tribunales, pero no tuvieron ningún éxito ni en la primera ni en la segunda instancia, hasta que la Corte Constitucional de Colombia revisó el expediente. En su fallo a favor de las comunidades, dado el 16 de noviembre del 2016, la Corte declaró la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas afrodescendientes que habitan la cuenca del río Atrato y de sus afluentes. La Corte dijo que las violaciones eran imputables a las entidades del Estado colombiano por su conducta omisiva, ya que no enfrentaron oportunamente los múltiples problemas de naturaleza histórica, sociocultural, ambiental y humanitaria que aquejan a la región y que hoy están agravados por la minería ilegal de carácter intensivo, mecanizado y con tecnología voluminosa. Quisiera destacar ante ustedes, estimados amigos, que la sentencia colombiana sorprendió al mundo jurídico, al mundo de los abogados, al mundo de los juristas, porque reconoció al río Atrato, junto con la cuenca y los afluentes, como una entidad sujeto de derechos. Declaró que a este sujeto de derechos le asistía la protección, conservación, mantenimiento y restauración, y que al no poder ejercer por sí mismo tales derechos, es decir, un río no puede acudir a un tribunal, se le instituyó un tutor que al mismo tiempo era y es su representante legal mancomunado. Digo mancomunado porque la representación legal del río Atrato está integrada por un representante del gobierno y otro de las comunidades. Pero no solo le colocó o le instituyó un tutor y representante legal, sino que ordenó que las comunidades étnicas se constituyeran en guardianes del río, pero que contaran con la asistencia técnica de un equipo asesor y el acompañamiento de centros académicos, de investigación, de organizaciones ambientales, comunitarias, de la sociedad civil y de derechos humanos que quisieran vincularse a la protección del río y de su cuenca. En julio del 2017, el presidente de la República de Colombia nombró
a la persona que formaba parte de la representación legal. Y como la sentencia no decía que tenía que ser una persona física, nombró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, algo así como la Semarnat de aquí, para que fuera el representante legal del río Atrato. Este representante del gobierno, junto con el representante de las comunidades, un año después, en el 2018, instalaron ya legalmente la Comisión de Guardianes del río Atrato. La sentencia también ordenó que se restableciera el cauce del río, que había quedado deshecho, mejor dicho. Ordenó que se eliminaran los bancos de área formados por las actividades mineras, los bancos de arena, y que se reforestaran las zonas afectadas. También ordenó incautar y neutralizar las dragas, actualmente algunas las están volando con dinamita, y que se prohibiera el tránsito de combustible para las dragas, así como la comercialización de mercurio y cianuro, y además que se procesara a las personas y organizaciones que resultaran responsables. Otro de los mandamientos de la Corte colombiana fue restablecer los derechos bioculturales de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato. Es decir, recomponer a través de ellos mismos, porque son comunidades autónomas, su cultura, su identidad y sus modos de vida en su relación con el río. Finalmente ordenó que se hicieran estudios toxicológicos y epidemiológicos del río, de los afluentes y de las comunidades, porque se observaba de que muchas personas estaban naciendo con deformación en las extremidades, los brazos, los pies, y había ya muchas personas envenenadas con mercurio. Debo decir a ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había emitido una opinión jurídica sobre el tema que permitió a la Corte colombiana ya caminar sobre muy seguro al momento de dictar la sentencia. A la vez, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, aunada a los argumentos de la Corte colombiana, han servido para que en México se genere suficiente jurisprudencia, a la que me voy a referir más adelante, y que comenzó en el año 2018 al resolverse un problema de manglares en Tampico, Tamaulipas. Ahora bien, ¿qué enseñanza podemos obtener de las 4 experiencias que yo les he narrado? Las 3 oaxaqueñas y la colombiana. Primera, que el juicio de amparo es la vía correcta cuando se trata de reclamarle omisiones a las autoridades del municipio, del estado o de la federación. Segunda, que un abogado debe ser muy cuidadoso con los pequeños detalles de forma, ya que en los juicios de amparo lo primero que se examina es la legitimación del quejoso y las causales de improcedencia y de sobreseimiento. Tercera, que los jueces de amparo tienen ahora suficiente jurisprudencia gracias a los litigios que se llevan a cabo en los tribunales para argumentar y fundamentar sus sentencias. Hay algunas afirmaciones de los tribunales y de la Corte que voy a enumerarles en este momento y que sirven como verdades jurídicas para hacer la defensa del río Papaloapan. Una o primera afirmación: el derecho al medio ambiente sano no solo protege a las personas, también protege a la naturaleza. 2. La naturaleza no es un medio, es un fin en sí mismo y debe ser protegida contra su deterioro o su daño. 3. Los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, están obligados a proteger este derecho humano y además deben hacerlo de manera coordinada, porque recuerden que se trata de una ley general de protección al medio ambiente. 4. Que quien incumpla una sentencia de amparo corre el riesgo de ser destituido de su cargo e inhabilitado como servidor público para los puestos y cargos de elección popular. 5. El derecho al medio ambiente sano es de naturaleza colectiva y basta una sola persona para que proceda a la defensa del medio ambiente, y quien obtenga
un resultado favorable en la sentencia de amparo beneficia a toda la colectividad. Estas afirmaciones, entre muchas otras que ustedes pueden consultar en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente conclusión, que no obstante la buena voluntad que tiene el Poder Judicial de la Federación a través de los jueces de amparo, sin una base social y sin un respaldo político, es muy difícil hacer cumplir las sentencias de amparo. Qué bueno que tuviéramos gobernantes comprometidos con la ecología. Siguiente conclusión. La inteligencia, el talento y la brillantez intelectual de los abogados es muy importante. Pero la perseverancia, la voluntad de servir a la comunidad y la humildad intelectual son los que verdaderamente llevan al éxito al abogado. Por último, una enseñanza final. Las coyunturas políticas cuentan. Cuenta mucho a quién tenemos en el gobierno, a quién tenemos en los congresos, a quién tenemos en los poderes ejecutivos, a quién tenemos en los gobiernos locales. Y hoy la coyuntura política para la cuenca del Papaloapan es favorable. A mi criterio tenemos muy buena representación política en el Congreso de Oaxaca, en el Congreso Federal, excelente, y en Oaxaca cuenta con 3 senadores comprometidos con los derechos colectivos. Además, gozamos de la simpatía del Ejecutivo Federal. Esto hace del año 2020, paisanos, amigos, colegas, la gran oportunidad para rescatar de una vez por todas a nuestro río Papaloapan. Laura Estrada Mauro, Ángel García Domínguez, Graciela Zabaleta Chávez, Graciela Zabaleta, Freddy Delfín, Irineo Molina, Salomón Jara, Raúl Bolaños y por supuesto Susana Jar Iturribarría, por su gran compromiso social con la ecología y la cultura, pudieran ser hoy en día los grandes impulsores de un cambio largamente esperado por todos los oaxaqueños y por todos los cuenqueños. Que el río Papaloapan, el Padre Río, vuelva a florecer para la vida como lo vieron nuestros abuelos. Paisanos, colegas, cibernautas, muchas gracias por escucharme. Muy agradecido. Recuerden mantener la sana distancia, no salir de casa. Este asunto de la pandemia no es cosa de juego. Muchos amigos cercanos están perdiendo la vida. Un abrazo, paisanos. Muchas gracias.